Listo. Buenos días a todos compañeros, profesor. A nosotros nos correspondió el capítulo 4 del Código Internacional de Nomenclatura para Botánica, el cual se titula Publicación Efectiva. Los autores son Cristian Daniel Córdoba y Natalia Perdomo Sánchez del programa de Biología Aplicada. Bueno, en un principio vamos a comenzar a hablar de la sección 1, que está compuesta por el artículo 29 y el artículo 30, que son las condiciones de la publicación efectiva. Vamos a comenzar con el artículo 29, específicamente el 29.29.1, el cual establece que la publicación se vende por material impreso al público o a las instituciones científicas, y que desde el 2012 se efectúa también por material electrónico PDF. Esta publicación en línea debe tener ciertas normas y condiciones. En primera, debe tener un número internacional normalizado de publicaciones seriados, el cual se denomina ISSN, o un número internacional normalizado de libros, el cual se denomina ISBN. Bueno, ahí cabe recalcar algo y es una nota que vamos a hacer, es que la distribución del material electrónico antes del 1 del 2012 no constituye una publicación efectiva, y que esta publicación debe cumplir un estándar de archivos PDFA ISO 19005. Bueno, por otro lado tenemos el punto 29.2, el cual establece que el término en línea se refiere como accesible por vía electrónica a través de una red informática mundial. Entonces, los autores deben elegir publicaciones que se mantengan, archiven y se coloquen principalmente en repositorios confiables, el cual también debe encontrarse a su vez en muchas áreas del mundo y en distintas imprentas y bibliotecas también alrededor del mundo. Por siguiente punto tenemos el 29.3, el cual establece que si el formato del documento portátil fuera sustituido, el reemplazo debe ser aceptado por un comité general que debe establecer que cumpla con todos los parámetros establecidos y debe hacerse una minuciosa revisión. Bueno, por otro lado, y vamos a pasar al artículo 30, en el cual está subdividido también, y vamos a comenzar por el 30.1, en el que establece que no se efectúa publicación mediante la comunicación, ya sea de novedades nomenclaturales en reuniones públicas, colocación de nombres en jardines, edición de microfilmes a partir de manuscritos u otro material inédito, ni por el material electrónico que difiera al original. Un ejemplo como de este tipo que podemos plantear es de un género que se estableció llamado Physopermum, el cual fue establecido en sociedades científicas, es su género, alrededor en el 1770 y 1782, pero su publicación solamente fue efectiva hasta el 1787. Bueno, por otro lado tenemos el 30.2, el cual establece que una edición electrónica no está efectivamente publicada si se evidencia que esta sea una edición preliminar y esta puede ser a su vez reemplazada. Ejemplos de esto es como para el nombre Rodesau y Licopina, que fueron publicados en sitios web que en los que se objetaba precisamente que eran versiones preliminares o que se podían efectuar correcciones menores. Por tanto, el editor no consideraba que era una versión definitiva, y estas, por tanto, no eran publicaciones efectivas, pero meses después sí lo llegaron a hacer. También se establece que las citas de un ISSN o ICBN, como lo planteé anteriormente, estos en primero no pueden ser ficticios o no pueden ser de un libro que no incluya un material electrónico. Esto pues puede ser una causal para que este no sea efectivo. Para el, para el punto 30.3 tenemos que el contenido
de una determinada publicación no debe ser alterada después de publicarse. Y, y si yo he llegado a hacer esto, pues corregido, estas correcciones o modificaciones deben ser emitidas por separado. En este, pues, también otro punto en este 30.3 es que el contenido de fuentes externas a las que se accede por un hipervínculo, como es muy visto en las versiones electrónicas, esta no es parte de la publicación, ni aún así información con números de páginas, y bueno, en fin. Bueno, siguiendo también en el punto del artículo punto 3, estamos ahorita en el 30.4, en el que dice que la publicación como autografía indeleble anterior al 1 de enero de 1953 es efectivo, luego no. Y acá en el siguiente vamos a explicar a qué refiere con autografía indeleble en el 30.5. Este refiere y es el material escrito a mano y reproducido por algún proceso mecánico o gráfico como litografía o grabado metálico. Como ejemplo que podemos poner acá, como en el género Lindenia, en el que cuando se fue a ser publicado, se tachó el nombre en el fascículo y no fue reproducido por un proceso mecánico gráfico, por tanto, no es efectivamente publicado. Bueno, luego pasamos ya al punto 30.6, en la que la publicación desde el 1 de enero de 1953 en catálogos o periódicos científicos y desde el 1 de enero de 1973 en lista de intercambio de semillas no es una publicación efectiva. Ya, ya en el 30.7 se establece que la distribución desde el 1 de enero de 1953 de material impreso acompañado de ejemplares no constituye una publicación efectiva. Y acá lo que se quiere hacer que si quiere publicar uno de los ejemplares, este debe ser independientemente del que está efectivamente publicado. Bien, ya aquí siguiendo también el capítulo 30, pero en el punto 30.8, en ese dice que las publicaciones que se realicen desde el 1 de enero de 1953 de un trabajo independiente que no esté seriado o que a no ser que esté declarado como una tesis presentada ante una universidad u otra institución de educación, ya sea con el propósito de tener un grado, no va a constituir como una publicación efectiva a menos que traiga el trabajo que incluya esta declaración explícita o cualquier otra evidencia interna que el autor o el editor considere una publicación efectiva. En este caso, el ISBN deberá estar presente o ya sea un enunciado de nombre con imprenta, editorial, distribuidor, ya sea de la versión original. Y esto se va a considerar como una evidencia interna del trabajo que se está destinado a ser publicado. Bien, ejemplos aquí que tenemos está como una tesis comparative investigation of the life histories and reproduction of some species in some current del género Bropsis and their verses. Esa es una publicación presentada en Ritema, ante la Richoversi Groningen en 1975 y esta enuncia la imprenta, entonces al iniciar la imprenta y todo eso, y ya que sea que fue una tesis presentada como para obtener un grado, esta sí fue publicada efectivamente, no tuvo ningún inconveniente, ningún rechazo. Bien, entonces aquí el 30.A1 son unas recomendaciones y es que la versión preliminar y la definitiva de la misma publicación deberán identificarse tal como se emiten. También se recomienda de que la publicación de novedades nomenclaturales sea el material impreso. Bien, ¿qué quiere decir? O sea que cuando quiere realizar una novedad nomenclatural, este tiene que ser particularmente que sea
tiradas cortas e inciertas donde la permanencia del texto puede ser limitada. Bien, entonces, ¿para qué sirve esto? Para que la publicación sea efectiva en lo que se refiere que el número de copias no sea evidente, ¿bien? Y o que sea como improbable que llegue al público en general y pues así evitar como plagios, evitar que esta publicación sea como copia de otros y no sea como un autor en específico. Entonces, esos autores también podrán derivar esa publicación ante pues la novedades nomenclaturales en revistas populares o revistas limitadas a resúmenes o en unas etiquetas de corrección. Bien. También se recomienda que los autores que van a publicar las novedades nomenclaturales siempre deben de dar como su preferencia a revistas que publiquen artículos taxonómicos. ¿Esto para qué? Pues para tener como la amplia disponibilidad de tiempo y espacio y no tener como una carga en otras revistas o que estas publicaciones se tarden en salir impresas. Bien, ya que específicamente no se puede en una revista de tipo que publique artículos taxonómicos, esas deberán enviar una copia de su publicación, ya sea impresa o eléctrica, a los centros de indexación adecuados pues, para realizar el respectivo grupo taxonómico. Cuando esas publicaciones solamente existen en versión impresa, esas deberán depositarse en al menos 10 bibliotecas accesibles de modo general y pues distribuidas en todo el mundo. Por último, en este capítulo se recomienda que los autores y editores resuman, que en su resumen mencionen sus novedades o que las enumeren en la publicación con un índice. Bien, ya pasamos a la sección 2, donde se encuentra el capítulo 31. Bien, aquí en este capítulo tendremos el 31.1, donde nos menciona que la fecha de publicación efectiva es la fecha en que el material estuvo disponible, ya sea de medio impreso o electrónico, pues así como lo definieron el artículo 30 y el artículo 29. Si de pronto, por alguna casualidad, no existe alguna prueba de que se establezca otra fecha, se deberá aceptar como la fecha que aparece en el material electrónico impreso o impreso. Bien, ejemplo que podemos dar de este apartado es que en el artículo en el cual se describe la especie Ceratocitis o manensis, el autor Auschwitz y estuvo disponible en línea de su forma definitiva en la revista Science Direct el 7 de noviembre de 2005, pero no fue publicado efectivamente. Y este se distribuyó en forma impresa en la revista Microres, volumen 110, número 2, páginas 237 a 245, el 7 de marzo de 2006, que es la fecha de publicación efectiva. Bien, siguiente apartado, damos el 31.2 y este nos indica que cuando la publicación se emite en paralelo con el material electrónico o impreso, ambas versiones se tratarán como publicación efectivas en la misma fecha, a menos que pues, estas fechas sean diferentes a las versiones. Esto todo está determinado en el artículo 31.1. Bien, ya en el apartado 31.3, entonces tenemos que cuando las separatas de las revistas o otras obras se distribuyen por adelantado, la fecha que aparecerá en las separatas se acepta como fecha de publicación efectiva, pues a menos de que esto haya evidencia de lo contrario. Bien, siguiendo nos dan unas recomendaciones en este artículo. La primera recomendación que nos dan es la 31.A1, bueno, 31A. Esta recomendación sugiere al editor o al escritor de que el material impreso
a uno de los correos usuales, sea como para distribución al público, se deberá efectuar como publicación efectiva y esta misma se aceptará. La recomendación 31B, 31A2, los autores deberán pues indicar con mucha precisión las fechas de publicación de las obras, ya que si esta obra será publicada como en fascículos, la última hoja publicada del volumen deberá indicarse las fechas de publicación exacta de estos mismos fascículos, pues así como la paginación y el número de láminas de cada uno. Y como última recomendación que nos dan en este artículo, y eso sí es demasiadamente importante, es que en las separatas de cada artículo que se vaya a publicar en la revista, se deberá indicar el nombre de la revista, el número del volumen, el fascículo, la paginación original y la fecha. Esta fecha deberá indicarse en año, mes, día. Bien, y eso ha sido todo por el capítulo 4 de la publicación efectiva del Código de Nomenclatura. Vale, ya así acabamos el tema del capítulo 4 de publicación efectiva. Muchísimas gracias.